Nosotros hemos en Madre Teresa un profesor de la vida cristiana, sin una palabra, solamente con la vida y el modelo de su vida. Era la voz de los más pobres, la voz y las esperanzas de los que son los grandes desheredados del mundo. La historia de la Madre Teresa de Calcuta es una historia real. Es una historia real que nosotros hemos querido plasmar especialmente para la gente joven, para que la gente joven pueda descubrir a la Madre Teresa y pueda ver cómo era y fascinarse con su vida y su obra. Nosotros debemos utilizar todos los medios para comunicar la vida de Madre Teresa, el ejemplo de Madre Teresa, y yo pienso que puede ser muy útil. Para nosotros fue un reto ser los productores de una producción en dibujos animados de un personaje de las características de la dimensión de la Madre Teresa. Y esto fue así porque conservar la espiritualidad, la delicada figura de la Madre Teresa, transmitiendo lo mejor de ella, conservando lo mejor de su espíritu en una animación simpática, abierta a todos los públicos, realmente era un reto fundamental que creo que hemos cumplido. Creo que es una iniciativa verdaderamente estupenda, porque puede llegar a Madre Teresa así a los niños más chicos, que siguen los cartones, los dibujos animados, que siguen, pues a través de los dibujos les habla Madre Teresa. O sea, yo creo que es precioso. Los dibujos animados tienen una magia especial, que al mismo tiempo que tú estás contando una historia, lo haces con una técnica que, bueno, ya digo, tiene tiene un gancho. La animación es una animación intentamos que sea bastante realista, porque el personaje ha existido y no se puede hacer una animación en plan muy exagerada y tal. Los gestos tienen que ser bastante normales. Los primeros bocetos siempre los hacemos a lápiz, buscando que se parezcan lo más posible. Estas son las tabletas que usamos para dibujar. Tienen el tamaño de lo que sería la pantalla. Entonces no es como un ratón que vas arrastrando, también se puede poner, pero es más para dibujar en toda la pantalla tranquilamente sin tener que ir arrastrando nada, ¿no? Y entonces tienes la goma aquí detrás, pintas por este lado, este es el botón derecho del ratón, sería. Y es muy fácil porque también puedes meter los dibujos para calcar aquí debajo y calcarlos aquí encima, ¿no? Y así te haces bocetos a lápiz y luego los pasas a limpio con esto. Antes se coloreaba todo después de haberlo dibujado fotograma por fotograma, pero ahora gracias al ordenador partimos ya de un fotograma de un personaje ya coloreado, entonces lo movemos ya coloreado y así nos ahorramos luego tener que ir pintando cada dibujo por separado. En el caso del story, lo que hemos hecho es utilizar los models para después moverlos en el story y simplificarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí a la Madre Teresa que viene y comienza a hablar con la Madre Inés. Como veis, hemos movido solo la boca para que dé la sensación de que está hablando, ¿no? La cantidad de personas que se sentirán movidas. Y hemos utilizado un poco un boceto. Ay, me recuerdas tanto a mí cuando llegué a Calcuta. Obviamente esto es un poco como una guía para lo que es el animador, donde se le da la pauta de el tiempo, el tipo de interpretación. Es un poco un previo para ver si en el montaje va a tener el tiempo adecuado, se mueven con los tiempos, digamos, necesarios para que después funcione todo. A partir del story lo uso como plantilla para poder dibujar encima ya bien acabado. Y una vez dibujado, pues miro que todo concuerde,
que el movimiento del fondo, porque hay muchas panorámicas y cosas así que los fondos se mueven por capas y tengo que mirar que eso concuerde también con la animación. Uso estos encuadres para hacerme los movimientos de cámara, que yo no los puedo hacer con el programa Flash. Es una panorámica vertical donde se ve a la paloma pasar. La paloma no la dibujaré completa, solo dibujaré lo que entra y sale del encuadre. No hace falta dibujar todo el movimiento. Aquí los personajes, como los dibujaré luego y no son secundarios, no hace falta ni definirlos. La barra esta me lleva durante todo el movimiento y estas son las diferentes capas. La capa del audio, la capa del mendigo, la capa de la Teresa con los diferentes fotogramas y el fondo. Sobre los fondos, lo que tenemos que decir es, básicamente, hemos hecho una exhaustiva investigación sobre lo que son los diferentes fondos donde basa la película, que es desde Calcuta a Irlanda a Albania. Entonces, intentar plasmar un poco sobre la arquitectura, el ambiente que se vivía. En el caso de Calcuta, que es muy importante, plasmar muy bien la pobreza, ¿no? Pero claro, obviamente eso es complicado en unos fondos tan abstractos como los nuestros, ¿no? Porque han de ser sencillos, pero han de plasmar esa parte tan íntima, ¿no? De un pobre, un perro, las ratas incluso, y es como siempre intentar llegar a un equilibrio, ¿no? De no recargar mucho un fondo, pero que tampoco sea muy simple, porque si no quedaría muy frío. Lo más difícil es conseguir quitarme las manías de dibujante de dibujos animados cartoon, ¿no? Empezamos con un tipo de línea gráfica mucho más cuadriculada, más cartoon, con las cabezas grandes, el cuerpo más pequeño. Entonces vimos que quizás para el tipo de idea que había, los sentimientos de que iba un poco la historia, pues vimos que había que suavizar un poco la línea y hacerla como veis aquí, ¿no? Intentando simplificar los trazos, eliminar todos los detalles que sobraban, digamos que eran superfluos, por decirlo así, ¿no? Para comenzar, nos centramos, como no, en el personaje de Madre Teresa. Y era uno de los personajes más conflictivos, porque inicialmente es una mujer de 70 años, con muchas arrugas, y al pasarlo lo que es a extrapolarlo a una animación, a una abstracción de línea gráfica, teníamos un problema con lo que era su cara, por ejemplo, que tiene muchas arrugas, ¿no? Y esto a nivel de animación pues es complicado, ¿no? Porque si quitabas arrugas quedaba muy joven, ¿no? Digamos, y si pones demasiadas a nivel gráfico queda mal, ¿no? Queda demasiado atiborrado. Entonces era un poco una contradicción, ¿no? Pero a la vez es interesante, ¿no? Porque el personaje te daba mucho juego, ¿no? Esas manos arrugadas, con artrosis, los pies que veías que caminaban tanto y que caminaban con frío, con nieve, en esas sandalias de pobreza, que era todo un libro, era ella. Sí, conocí a Madre Teresa cuando no era la famosa Madre Teresa que había ganado el premio Nobel, y me recibió en Roma. Estuve en la casa madre de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, cerca del Coliseo, y me fui con las cámaras de televisión española. Y le conté al cámara, le dije, vamos a hacer una entrevista a una religiosa extraordinaria, que bueno, en la India la adoran, que está entregada completamente a los más pobres. Y le dije un poco así, dije, es una mujer verdaderamente única, como decía antes. Y llegamos allí, hicimos la entrevista, veía que el cámara hacía unos planos muy cortos, siempre muy centrados en Madre Teresa, sobre todo en los ojos de Madre Teresa, y decía, ¿por qué no hará un plano más largo? Y cuando terminó la entrevista me dijo, yo no sé quién es esta monja. Dice, lo que sí te puedo decir es que esos ojos eran como un imán para mí, no me podía separar de ellos. Si quieres, no le pongas voz, deja hablar a esos ojos.
En el caso de los ojos era complicado porque queríamos darle, evidentemente, el mayor realismo posible. En una primera instancia optamos por meterle unos ojos muy abstractos, simplificando lo que es la parte de la pupila y haciendo solo una mancha, para poder, digamos, no tener que meter demasiadas líneas. Pero después nos dimos cuenta que era mucho mejor llegar a lo que es este intermedio, que era una expresión mucho más cercana a lo que es el personaje. Lleva un sari blanco bastante complejo en la realidad. Lo estuvimos obviamente comparando con fotografías y hemos hecho unas adaptaciones para poder simplificarlas y poder animarlas correctamente. Todo lo que es los pliegues estos se unen con la parte de arriba, digamos el gorro, y todo va, digamos, con un mismo sari, mientras que aquí son diferentes piezas, porque si no, digamos, complicaría demasiado la animación. Una de las partes más complicadas era conseguir que a partir del personaje de la Madre Teresa, desde la edad de 70 años, que es cuando le dan el Nobel, llegar y retroceder a su infancia, ¿no? Obviamente es un personaje que tampoco tenemos mucha información fotográfica sobre cuando ella era joven, pero bueno, con la información que teníamos en libros, conseguimos ir retrocediendo a la época cuando ella tenía 40 años, que estaba en la casa de Loreto, a cuando ella tenía 18 años, a los 7 y 11 años también, y a la edad de 0 años. Lo que queremos es potenciar de la imagen de la Madre Teresa su infancia y su juventud. Pero no podemos olvidar que la historia de la Madre Teresa va muy vinculada a cuando ella tenía la edad avanzada, que recibió el premio Nobel. Por ese motivo, cuando desarrollamos el guión, lo que tuvimos que hacer fue crear dos tramas que se iban cruzando e intercruzando, entrando y saliendo la una de la otra. Es decir, una que era cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz, y otra, su biografía. La estructura un poco del guión era bastante complicada porque estamos constantemente haciendo un flashback. Desde 1980 vamos viajando a 1910, 1920, pasamos a 1980. Todo esto lo voy explicando porque a nivel narrativo es bastante complicado. Y luego lo que hemos intentado conseguir era que a partir del color pudiéramos trasladarnos a cada época. Su infancia era una época mucho más idílica y de cuento infantil. Por tanto, hemos optado por colores mucho más llamativos, saturados, en plan, podríamos decir incluso como en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y después pasamos a la época de 1980, la época, digamos, donde ella es reconocida totalmente, que recibe el premio Nobel. Entonces, es una época más realista, con unos colores más apagados. Mientras que en la época cuando ella se va a Calcuta, en 1930, 1940, son colores cálidos, pero tienen un punto mucho más contrastados, más crudos, porque reflejan una época mucho más conflictiva para ella. Tenía algo por caridad, hermana. Hace días que no como nada. Tenga, buen hombre. Gracias, hermana, gracias. ¿Puede dar un donativo para la prensa católica? Lo siento, es la última que me No queda. puedo aceptarla. Acéptela, padre. Soy el padre Julián. Ya no me queda nada. En aquel momento me invadió una gran paz. En todas las producciones de Paso Alto, el guión es siempre la pieza fundamental, ¿no? Después tú puedes desarrollar esa historia pues, en dibujos animados, en 3D o en imagen real, pero si el guión es bueno, si el guión transmite lo que tú quieres que transmita, yo diría que esa película tiene muchas posibilidades de tener éxito. Hay un tema que es, digamos, es el eje o la idea fundamental, no solo de este vídeo que hemos hecho en esta productora Paso Alto, sino de otros vídeos que también hemos realizado antes, ¿no? Y es no contar de una manera
fiel entre comillas, ¿no? Todo lo que le pasó a lo largo de su vida, ¿no? Hombre, pues por varios motivos fundamentales, pero uno de ellos, por ejemplo, pues es que este vídeo tiene que durar 26 minutos, ¿no? Y claro, en ese tiempo, bueno, no se puede contar todo lo que le sucedió, ¿no? No se trata solamente de hacer una descripción de lo que fue su vida y de todos los acontecimientos, sino de que alguien que lo ha dejado todo por Dios y por los demás sea inmensamente feliz. Entonces, esto te lo da, pues, varios acontecimientos de su vida en los que cuentas cómo fue su vida y sus obras, lo que ella hizo, pero también cómo era ella, ¿no? Ya solamente el milagro de cada día, de tener tanta gente joven que quiere ayudarla en la ciudad de la alegría, que es la ciudad más espantosa desde el punto de vista del metro de Occidente, donde hay tanta miseria y tanta hambre y tanta pobreza y tantos enfermos, leprosos, de todo. Y pensar que allí se sonríe y se es alegre, pues eso ya es un milagro viviente de cada momento. Por las características de la historia que cuenta el vídeo, pues parece que pide unas escenas, pues quizá de sangre o de lepra. Bueno, personas quizá que viven en el umbral de la pobreza y de la miseria, ¿no? Total, ¿no? En este vídeo, bueno, sí que salen imágenes, porque claro, hay que ser fiel también, ¿no? a lo que fue, ¿no? Pero bueno, no hemos abusado tampoco. Yo creo que con unas cuantas pinceladas, ¿no?, que se puedan dar de este tema, pues ya se transmite un poquito la idea fundamental, ¿no? Era evidente que Madre Teresa era en una atmósfera de oración siempre. Era veramente un privilegio conocer y trabajar con Madre Teresa. Es imposible entender quién es la Madre Teresa de Calcuta sin conocer cuál era el motor de su vida. Teresa de Calcuta se mueve siempre por amor a Dios. Lo que le mueve es el amor a Dios y por amor a Dios el amor a los demás. La Madre Teresa de Calcuta es una persona muy atractiva a nivel personalidad, a nivel qué es lo que hizo, por qué lo hizo. O sea, fue una persona que fue capaz de dejarlo todo de lado por una idea. Yo he visto los jóvenes que han seguido Madre Teresa porque han reconocido la presencia de Dios en Madre Teresa. La gente joven quiere hacer, es apasionada, le gusta, es muy caritativa. El joven es emprendedor, el joven tiene ilusiones y yo creo que todo eso lo ve en Madre Teresa. Y yo pienso que con el consumismo, con el materialismo de hoy, nosotros tenemos en Madre Teresa un modelo de simplicidad. Un ejemplo en un mundo en el que hay esas desigualdades sociales y económicas. Pensar que está santa, está con los más débiles, es una lección que da a los más ricos. Yo creo que hay dos palabras que definen su vida de una manera clara, ¿no? Una es la palabra sacrificio y la otra es la palabra alegría. Y creo que también, en su vez, sería una persona que en su interior seguramente sufriría, ¿no? Sufriría mucho viendo a los pobres, gente muriéndose de hambre, etcétera, etcétera. Eso también le da un toque dramático, ¿no? Y a la música lo tiene que... Sí, pero siempre hemos tenido que
que mirar de no pasarnos, ya que estamos hablando de dibujos animados y tampoco teníamos que hacer un dramón, porque no es un dramón su vida, sino que si te lo miras bien, es una historia bonita la que se cuenta aquí. Nosotros recibimos un vídeo previo a lo que será la película y donde nos podemos hacer la idea de lo que va a ser el producto final. Hablamos con el director y nos dio las directrices a seguir. Luego nos reunimos el compositor, el Miquel, y yo, el productor, y empezamos a discutir sobre por dónde tendría que ir los tiros, ¿no? Y luego Miquel empezó la composición. Entonces llega el momento de la creación, que es cuando yo tengo que componer las melodías, diseñar un poco los acompañamientos, la orquestación, etcétera, etcétera. Para componer las músicas, primero tengo que interiorizar mucho lo que es la imagen, ¿vale? Captar bien lo que es las emociones, las intenciones. Y entonces, bueno, pues documentarte un poco, ¿no? Por ejemplo, esto pasa en un determinado país, pues a lo mejor poner algún elemento que pueda dar referencia al país donde se encuentra la protagonista en cuestión. Una vez terminado el proceso de composición y de grabación de la música en sí, empezamos a trabajar el doblaje de Madre Teresa, primero escogiendo la voz. Buscamos una voz un poquito madura, quizá la que podría tener, porque las grabaciones que se conservan de la Madre Teresa quizás son un poco antiguas o pocas, y nos lo hemos tenido que imaginar un poquito. Grabamos las voces y luego los efectos sonoros. Y entonces ya empezamos a hacer la mezcla de todo el sonido en conjunto. Lo que le hicierais al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Esa fue la primera vez que me di cuenta que Dios me pedía algo más. Aquel día empecé a buscar un lugar donde atender a los más pobres de los pobres. Si te lo miras bien, es una historia bonita la que se cuenta aquí. Si nosotros no vemos en los demás a alguien a quien hay que ayudar, pues como ella diría, seríamos los más pobres de entre los pobres. Ha marcado ese siglo y marcará, yo creo que también el próximo. Fue una persona que fue capaz de dejarlo todo de lado por una idea. La Madre Teresa nos decía que amar es dar hasta que duela. Y esa es su audacia. Su audacia es creer en lo imposible. Madre Teresa ha tocado los corazones de todos. Dijo el Santo Padre cuando volvíamos de la India, después del viaje a la India, y le preguntamos en el avión, Santidad, ¿será Santa Madre Teresa? Y dijo, ya lo es.